Buenos días, mi nombre es Alex Quispetinta y soy médico residente de tercer año de cirugía pediátrica del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy voy a aprovechar para compartir con ustedes un tema bastante frecuente, una afección que se presenta en la edad pediátrica, definida como el escroto agudo. Bueno, mencionando, ¿qué es el escroto agudo? Bueno, el escroto agudo se define como el dolor testicular de pocas horas de evolución, ¿no? Asociado habitualmente a signos inflamatorios locales, vale decir, tumefacción, incremento de volumen a nivel testicular, eritema o una coloración rojiza, ¿no?, de los mismos, y un aumento en la temperatura escrotal. El escroto agudo se considera como una urgencia y por tal motivo va a requerir el diagnóstico y un tratamiento precoz. ¿Por qué ocurre el escroto agudo? Se describen infinidad de causas, ¿no? Pero las más frecuentes causas de escroto agudo son la torsión testicular, la epididimitis y la torsión de apéndices testiculares. Estas tres suponen aproximadamente el 85% de cuadros de escroto agudo. Otras menos frecuentes mencionamos los traumatismos, la hernia inguinal encarcerada, la vasculitis encabezada por la púrpura de Schelling-Henoch y también infecciones virales como la orquitis urleana o debido al virus de la parotiditis, ¿no? ¿Qué tan frecuente es esta afección? Bueno, se estima, ¿no?, que puede afectar a uno por cada 4.000 niños menores de 18 años. Si bien es cierto, se describe puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente en la etapa adolescente. También se ha descrito un segundo pico de incidencia, pero en un periodo neonatal, un recién nacido. ¿A qué edad se presenta esta afección? Como lo habíamos visto, ¿no?, las tres principales causas de escroto agudo son la torsión testicular, la epididimitis y la torsión de apéndices testiculares. Y cada una va a tener un grupo etario, ¿no?, en el cual va a presentar un pico de incidencia. Por ejemplo, la torsión testicular, su incidencia máxima es en recién nacidos y tiene un segundo pico en la etapa adolescente, de 13 a 16 años. Esta más o menos representa el 10 al 20%, ¿no?, de cuadros de escroto agudo. En cuanto a la epididimitis y la epididimoorquitis, también se describe que es una causa frecuente, pero en adolescentes postpúberes. Se describe también que su incidencia anual es de 0,12%, pero eso en niños prepúberes. Y en cuanto a la torsión de apéndice testicular, es más común que ocurra en niños prepúberes y adolescentes postpúberes con una incidencia máxima a la edad de 11 años. Entonces, como hemos visto, la principal patología de la que va a tener mayor complejidad en el tratamiento y va a representar mayor riesgo es la torsión testicular. Esta se va a producir por una rotación del cordón testicular sobre su eje longitudinal, como vemos en esta imagen, ¿no? ¿Qué va a provocar? Esta rotación sobre el propio eje del cordón testicular va a provocar una alteración en la vascularización del testículo y subsecuentemente, inicialmente va a acarrear lo que es edema y después isquemia, necrosis, incluso posteriormente, si es que no se logra hacer el tratamiento quirúrgico, puede sobrellevarse la necrosis y la atrofia testicular, ¿no? Entonces, viendo cómo evoluciona la torsión testicular, inicia, ¿no?, con congestión e incremento de volumen del testículo por la compresión venosa, por la oclusión de los vasos, ¿no?, de la vasculatura. Si esta obstrucción de las venas no se va a permeabilizar, ocurre la isquemia del parénquima testicular y subsecuentemente la necrosis. Aquí también se describe que la mayor probabilidad de necrosis testicular va a ocurrir a partir de las 8 a 10 horas, ¿no? Entonces, mientras más pronto pueda detectarse
esta afección y más pronto sea el tratamiento, el riesgo de necrosis testicular también es menor, ¿no? En cuanto a las formas de presentación de la torsión testicular, se describen dos, ¿no? Acá tenemos dos imágenes. En la primera a la izquierda se describe la torsión intravaginal del testículo. Este es el más frecuente en pacientes adolescentes, ¿no? En el cual el testículo va a girar sobre el propio eje del cordón testicular, pero dentro de la capa de la túnica vaginal, que es una de las capas que envuelve el testículo. Y en este gráfico representado por este color celeste, ¿no? En cambio, en la otra imagen tenemos la torsión extravaginal, en el cual el testículo rota junto con esta túnica vaginal, con esta envoltura del testículo, sobre su propio eje, y también va a condicionar todo lo que hemos escrito, ¿no? Como el edema, el incremento de volumen, posteriormente la necrosis, ¿no? Y la atrofia testicular. Y ahora, esta torsión extravaginal es mucho más frecuente en pacientes neonatos, ¿no? En recién nacidos. En cuanto a la torsión de apéndices testiculares y apéndices del epidídimo, vamos a mencionar inicialmente que estos apéndices, como vemos en estos gráficos, son remanentes, ¿no? de los conductos de Müller, que en realidad son los que van a formar los testículos, ¿no? En la etapa embrionaria. Y como vestigios quedan estos apéndices, ¿no? Están localizados sobre todo en el polo superior del testículo y van a tener el nombre de Hidatia morgagni, ¿no? O en el epidídimo, y su forma pediculada, es decir, que tienen esta base, ¿no? Va a predisponer la torsión sobre su propio pedículo vascular, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas y cómo se va a presentar en los niños, lo describen como la visualización de un nódulo azul, ¿no? Una coloración puntiforme azulada a nivel del escroto. Esta afección es más habitualmente, ¿no? Presente en niños de entre los 7 y a 12 años. Ahora, ¿qué es la epididimitis, la orquitis y la orquiepididimitis? Bueno, estos tres enfermedades engloban, ¿no? a la infección y la inflamación, ¿no? Del epidídimo, del testículo o de ambos. En los prepúberes puede estar asociado a infecciones del tracto urinario, a una anomalías en vías urinarias como los uréteres ectópicos, la manipulación de la vía urinaria, vale decir por algún tipo de procedimiento médico como colocación de sondas urinarias, realización de estudios como cistografía o la cistoscopía, ¿no? Y los gérmenes más frecuentes son la Escherichia coli, Mycoplasma, enterococos, y también algunos virus, ¿no? Como el enterovirus y el adenovirus. Bueno, en los adolescentes también se ha descrito, y no es rara, ¿no? Que también sea asociada a infecciones de transmisión sexual. Y en este caso se aíslan, ¿no? Otro tipo de gérmenes, como la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, la E. coli y otros virus, ¿no? Que son los microorganismos más habituales. Y incluso también se ha descrito la diseminación hematógena de alguna infección viral o bacteriana, como habíamos descrito anteriormente, como la parotiditis, ¿no? Que nos va a conllevar la orquitis urliana. También hay infecciones por adenovirus, enterovirus y otras infecciones virales que son más frecuentes de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? En otoño e invierno. En cuanto a cómo se diagnostica el escroto agudo, bueno, debemos tener ante situaciones sospechosas, ¿no? La actitud indicada es la exploración quirúrgica, sin la realización de pruebas complementarias que retrasen su tratamiento precoz. Vale decir
que una buena anamnesis, es decir, el interrogatorio al familiar, al mismo paciente, y los hallazgos que va a tener el médico, esto ya nos crea una, ¿no?, una situación de sospecha de escroto agudo, y no se debería de perder mayor tiempo, ¿no?, para dilatar el tratamiento. Y si es que la sospecha es alta de una torsión testicular, la exploración quirúrgica, es decir, la cirugía para tratar esta afección, es lo indicado, ¿no? Y no debería dilatarse el tiempo pidiendo otros exámenes, ¿no?, como ecografías u otros análisis. ¿Qué es lo frecuente que presentan estos niños? Es el dolor en región testicular, ¿no?, que se va a manifestar o tiene las características de un dolor intenso, de inicio brusco, de pocas horas de evolución. Además, el paciente va a presentar un mal estado general e incluso puede estar asociado a otros síntomas, ¿no?, como náuseas y vómitos. Debemos tener especial sospecha si es que también ha habido antecedentes, ¿no?, de traumatismos, actividad sexual, o si es que el niño ya tiene alguna anomalía funcional urológica de fondo, ¿no? Al examen físico, se basa, ¿no?, en la inspección y la palpación del testículo y del escroto contralateral. En el caso de ser una torsión testicular, es muy evidente el eritema y la tumefacción escrotal. Es un escroto, un testículo bastante turgente, doloroso, y junto al aumento de la consistencia, que es muy dolorosa la palpación, ¿no?, es una alta sospecha de que pueda tratarse de una torsión testicular. Y en este caso, lo indicado es la exploración quirúrgica y ya no dilatar el tiempo solicitando exámenes auxiliares como la ecografía Doppler, ¿no? En esta tabla vemos el diagnóstico diferencial de escroto agudo y las tres patologías más frecuentes, ¿no?, que engloban casi el 85%. Vemos, ¿no?, que en la torsión testicular el tiempo de evolución es aguda, es un inicio súbito, a diferencia de la torsión de apéndice testicular y de la epididimitis y de la orquitis, que son lentas, ¿no? Es un inicio, una evolución subaguda. En cuanto al dolor, el dolor en la torsión testicular es un dolor difuso, ¿no? En cuanto a la torsión de apéndice testicular, es un dolor que se va a localizar sobre todo en el polo superior del testículo. Y así también hay otros hallazgos. Lo más característico en la torsión de apéndice testicular, como habíamos descrito, es evidenciar, ¿no?, un punto azul a nivel del escroto. En cuanto a las pruebas complementarias, se había descrito, ¿no?, la ecografía Doppler testículo bilateral. Esta va a valorar, ¿no?, la simetría en relación al tamaño, localización y aspecto del parénquima testicular y la presencia, ¿no?, de flujo arterial, ¿no? En cuanto al tratamiento, la torsión testicular es una urgencia quirúrgica que requiere un tratamiento quirúrgico precoz para garantizar la viabilidad del testículo. El grado de torsión y el tiempo de evolución son los dos factores principales a la predicción del daño testicular, ¿no? En cuanto a la torsión de hidátide testicular, se trata con reposo y analgesia. La mejoría es progresiva hasta la resolución del cuadro, ¿no?, que puede darse entre 7 a 10 días. Y el tratamiento quirúrgico solo está indicado en casos de dolor refractario o que no ceden al tratamiento médico, ¿no? En cuanto a los pacientes que han sufrido traumatismo testicular, también está indicado el reposo y el tratamiento analgésico y antiinflamatorio. En casos de ruptura o hematomas compresivos, está indicada la exploración quirúrgica. En cuanto a la epididimitis y la orquiepididimitis, el tratamiento también es médico. Como ya lo habíamos visto, es secundario a infección la mayoría de veces y esta se debe tratar, ¿no? Y ante la alta sospecha de una epididimitis, se debe solicitar, ¿no?, un examen de orina, ¿no? Y después del tratamiento reevaluar los resultados, ¿no?, con un cultivo y un antibiograma. Bueno, la importancia de tener conocimiento del escroto agudo es sobre todo las complicaciones
de esta de no recibir un tratamiento oportuno, ¿no? Se describen las dos principales complicaciones: el daño o muerte del testículo. Cuando la torsión testicular no se trata durante varias horas, la obstrucción del flujo sanguíneo va a causar un daño permanente en el testículo. Y si este daño es muy grave, va a tener que ser extirpado quirúrgicamente. Y otra complicación es la incapacidad de tener hijos, ¿no? En algunos casos, el daño o la pérdida del testículo va a afectar a la capacidad del niño en un futuro a tener una descendencia. Esta es la bibliografía empleada para realizar esta presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.